Con 19 grados de temperatura esperamos una máxima de 27. Le agradecemos que nos atienda al diputado nacional electo Leopoldo Moró. Leopoldo, buen día. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué dice usted? Bien, Leopoldo, bueno, no sé, pero digo, me dice la producción, lo llamamos en 10 minutos porque en este momento está viajando en el subte. ¿Era así, Leopoldo? Sí, acabo de salir del subte, ahora estoy en la zona del microcentro. Bueno, le agradecemos que tenga la deferencia de atendernos, Leopoldo. Mañana va a ser un día importante porque prestarán juramento, entre otros, usted, ¿no?, como diputado nacional electo por Unidad Ciudadana, y empieza un camino bastante ríspido, ¿no?, para la tarea que tendrán ustedes recibiendo las reformas que está impulsando el gobierno ahí en diputados. Sí, la verdad que no es un estreno muy auspicioso, porque apenas ponemos el pie en la Cámara de Diputados tenemos que abocarnos a la discusión de proyectos que van a afectar seriamente la calidad de vida de los argentinos de acá en adelante. Entre ellos, el más, publicitado, el más notorio, el más conocido, es las reformas que se pretenden introducir en el sistema previsional, que apuntan, en primer lugar, lisa y llanamente, a una disminución de los saberes, tanto de jubilados, pensionados por discapacidad, como aquellos que son beneficiarios de la asignación universal por hijo. Es decir, más de 17 millones de argentinos están en la picota porque el gobierno tiene necesidades que cada día son más urgentes e inmediatas como consecuencia de los errores tremendos que cometió en materia de política económica, entre ellos, un endeudamiento desaforado que ya ha puesto al país entre los 5 países de mayor riesgo del mundo. En segundo lugar, el haber frenado el proceso productivo, no solamente comprimiendo la demanda, sino poniendo altas tasas de interés que enfrían cualquier tipo de inversión y por lo tanto paralizan la producción. Evidentemente les queda la posibilidad a ustedes en la legislatura de, por ejemplo, tratar de poner un freno a esto que ustedes consideran que va a ser nocivo, ¿no?, sobre todo para uno de los sectores más castigados, como es el tema de los adultos mayores y los jubilados, ¿no? Y digo, ante la conformación que va a tener la Cámara Baja que usted va a integrar, va a ser bastante difícil, va a haber que trabajar mucho en alianzas, en tratar de encontrar consensos como para poder oponérsele, porque estaba mirando algunos números y si esto es correcto, tiene 100 y pico, ¿no?, 108 bancas el interbloque Cambiemos. Bueno, por eso nosotros durante la campaña electoral insistimos mucho, advertimos mucho, desgraciadamente no pudimos llegar a más argentinos con esa advertencia, o por lo menos no fuimos escuchados, en el sentido de que el resultado de la elección no era indiferente para lo que fuera a suceder con la sociedad argentina de aquí en más. Efectivamente, el respaldo que obtuvieron las urnas hoy le abre el camino o le da una llave importante, no decisoria y definitiva, pero sí importante, al gobierno para llevar adelante estos recortes que además van a afectar no solamente a los jubilados de hoy, sino mucho más todavía a los jubilados del futuro inmediato, porque no solamente van a tener el recorte que hoy significaría la aprobación de esta ley, sino que además esto apunta a hacer caer lo que se denomina la tasa de sustitución, que es la relación entre lo que hay entre el haber inicial del jubilado y el promedio de los últimos 10 años, que es el que se toma para fijar esa jubilación. Y en ese sentido van a salir aún más perdidosos los futuros jubilados. Así que haremos todos los esfuerzos posibles. En realidad no debería resultar muy difícil para los que se dicen opositores llegar a un acuerdo para impedir este default social, porque de eso se trata en realidad. Este es un default social, igual que ocurrió en julio del 2001 cuando se trató el déficit cero. Lo único que hay que cambiar es un par de nombres, no todos, porque ya en aquella época también estaban presentes Burlich y Sturzenegger. En todo caso hay que cambiar el nombre de Cavallo por el de Duhovne, y estamos en el mismo escenario. Y yo quiero advertir que el default social precedió al default financiero en aquella época. Y acá estamos en una situación similar.
Entonces no es tan difícil ponerse de acuerdo. Acá se verá quiénes son realmente opositores y quiénes dicen ser opositores en la campaña electoral, pero después se pasan a las filas del oficialismo. Bueno, algunos de los integrantes del Frente Renovador, el espacio que conduce Sergio Massa, han dicho que para ellos no está bien esto, no están de acuerdo, se han expresado en contra, así que es de esperar que apoyen, la posición de Unidad Ciudadana, por ejemplo, ¿no? Sí, que no es apoyar ni siquiera las posturas de Unidad Ciudadana, que obviamente, claramente, lo dijimos en la campaña electoral y lo vamos a ratificar en nuestras bancas. Tenemos un compromiso de frenar todos los ajustes que el gobierno sigue intentando y cada vez más sobre los bolsillos de la sociedad. Es apoyar a los argentinos, es evitar que volvamos a escenarios como los que tuvimos que atravesar en el pasado, y en un pasado que no es tan lejano, es un pasado relativamente inmediato. Porque acá estamos en una situación muy compleja. Este es un país que se ha endeudado desaforadamente, repito. Por el otro lado, hemos ingresado en la tradicional y vieja bicicleta financiera que produce tremendos daños a la economía nacional porque pulveriza la producción. Ya hemos emitido, el gobierno ha emitido más de 1.200.000 millones de pesos en LEVAC. Estamos pagando intereses del orden del 30%, a razón de 800 millones de pesos diarios de intereses de la LEVAC. Tenemos un dólar planchado, déficit comercial, déficit en la cuenta corriente y salarios que cada día caen más. Es evidente que estamos en una crisis o pisando una crisis muy severa, que solamente puede terminar con una gran devaluación, que puede ser posterior a estas medidas de ajuste, o sustituyendo los títulos de las LEVAC por bonos. En cualquier caso, estamos en un escenario de crisis. Entonces me parece que tenemos que reaccionar desde los sectores de la oposición e impedir que la Argentina se desbarranque en un camino que después no tiene retorno. En estos primeros 2 años del gobierno de Macri, el crecimiento del país ha sido 0. Y además hemos tenido inflación superior al 70%. Entonces estamos con todas las luces rojas prendidas. Ahora, estamos hablando con Leopoldo Moró, ¿no? Histórico dirigente. Usted proviene del radicalismo, ¿no es cierto? ¿Y cómo ve usted, teniendo en cuenta sus orígenes radicales, que la Unión Cívica Radical esté apoyando este tipo de medidas que, de acuerdo al análisis que usted lleva adelante, son altamente impopulares, siendo que la Unión Cívica Radical es un partido popular de clase media baja? Bueno, el radicalismo, sin lugar a dudas, no solo ha perdido su identidad histórica, sino que además efectivamente está perdiendo la representación de su base electoral. Creen tenerla porque hay sectores medios que seguían más que nada por el antikirchnerismo, con el que fueron inoculados y envenenados. Entonces el radicalismo cree que sigue conservando esa representación de los sectores medios porque representa la exacerbación del odio o del revanchismo contra el kirchnerismo. Pero eso es pasajero. Cuando la gente termine de advertir que todo eso ha sido parte de una campaña de la derecha que siempre te fabrica enemigos y monstruos y crisis para justificar sus ajustes, se va a dar cuenta que no tiene nada entre las manos, que tiene solamente agua. Porque esos sectores medios rápidamente van a ir girando, y ya están girando, en función de sus necesidades económicas que cada día son más apremiantes. Lo que pasa es que la primera ola del ajuste golpeó muy fuerte a los sectores del trabajo, a los sectores de menores recursos, pero esta segunda ola va a pegar muy fuerte, ya está pegando muy fuerte a los sectores medios, con los tarifazos, aumento de combustibles, rebrote de la inflación, políticas crediticias que son suicidas, los bancos llamando a la gente y ofreciéndole tarjetas a trochimoche, créditos personales, para pagar a su vez los saldos de tarjeta que la gente ya no puede pagar, o para pagar expensas que la gente no puede pagar. Entonces el radicalismo se ha dejado arrastrar por lo que incluso en algún momento fue la medicina que le aplicaron a Irigoyen, a Ilia, al propio Alfonsín cuando le provocaron el golpe de Estado económico. La gente se dejó engañar por el tema de la pesada herencia y recién ahora se está dando cuenta que el problema no fue la herencia sino los herederos, que son los que están devastando la Argentina.
Ahora, Leopoldo, uno de los temas, y ya para terminar, sabemos que tiene poco tiempo y le agradecemos que tenga la deferencia de atendernos, pero digo, el tema Ara San Juan, ¿no? Y la actuación del ministro de Defensa, Oscar Aguad, que anoche salió a dar una entrevista, o sea, dio una entrevista al canal TN, y es su primera aparición pública, digamos, desde el momento en que se supo que se estaba buscando el submarino, ¿no? ¿Cómo ve usted esta situación? Bueno, en primer lugar, creo que no debió dar una entrevista en el canal amigo del Grupo Clarín. Debió hablarle al país, y eso es hablarle a un segmento. En segundo lugar, creo que es un tema con el que no hay que hacer especulaciones, y mucho menos sobre el dolor de los familiares. Lo creo en este caso como lo creí en casos anteriores, por ejemplo, la tragedia de Once. Si se aplicara la doctrina que se aplicó respecto a la tragedia de Once en tribunales, que llevó preso a un ministro por responsabilidad mediata, bueno, tendría que hoy estar preso el ministro de Defensa por la misma responsabilidad mediata y no salir porque tiene posibilidades de entorpecer la causa más que los ministros que ya están fuera del gobierno. Pero yo no creo en eso, porque creo que eso han sido revanchismos que han fabricado desde la derecha, probablemente de canales como TN, que especularon en su momento con tragedias de ese tipo para producir efectos políticos. Lo que sí creo es que hay que hacer una investigación muy seria, muy profunda, de cuáles han sido las consecuencias, sobre todo de esclarecer qué hacía, qué misión concreta tenía el submarino, y tratar, bueno, de dar las respuestas primero a los familiares y después al conjunto de la sociedad argentina. Bien, Leopoldo, le agradecemos que nos haya atendido. Que tenga usted un buen día. Gracias, que les vaya muy bien. Hasta luego. El dirigente Leopoldo Moró, diputado electo por Unidad Ciudadana, con origen en el radicalismo, con un hombre muy cercano y de confianza del recordado Raúl Alfonsín. Ahí está opinando ahora desde la vereda de enfrente del radicalismo, ¿no? Le preguntábamos por el tema de él siendo un radical, cómo veía que el Partido Radical, la Unión Cívica Radical, esté apoyando estas medidas que, según la visión que tiene Unidad Ciudadana, son altamente impopulares para un partido popular como es la Unión Cívica Radical. Y también opinando de una serie de temas. Siempre es interesante hablar con este tipo de dirigentes porque tienen una dilatada trayectoria, han pasado por distintos gobiernos, han vivido distintas etapas, después cada uno coincide o no con lo que dicen, pero que tienen una autoridad, digamos, que les brinda su trayectoria como para opinar y hablar y para que ustedes saquen vuestras propias conclusiones.